esposa, sus hijos, las esposas de los hijos, y Dios, digamos que reseteó la tierra, hace un nuevo comienzo, pero mantiene una familia. ¿Estamos? Santiago, ¿la familia de quién? ¿De quién acabo de decir? De Noé, muy bien, Santiago. Póngase 5 puntos. Entonces, algún hermano que me ayude a leer en voz alta, Génesis 9, 8 y 9. Solo estamos poniendo o recordando el fundamento. ¿Listo? Génesis 9, 8 y... Muy bien. ¿Ese es pacto de Dios con quién? Con Noé y su familia, ¿cierto? Entonces miren que el énfasis del autor que nos deja ver a través de la Biblia es que el pacto no es solo con Noé, el pacto es con una familia y con su descendencia, ¿cierto? Entonces la importancia de este tema que se llama algo generacional. Generacional quiere decir que se está pasando un legado o una antorcha de una generación a otra generación. Bien, esa es una dinámica que Dios escogió desde el principio y es la forma como el evangelio sigue perpetuándose a través de familias que enseñan a sus familias el evangelio. Ese es el modelo que Dios escogió. Y obviamente son familias que conforman una comunidad de fe. Eso no se desliga una cosa de la otra. Bien, veamos el segundo ejemplo, otro hermano que lea Génesis 17:7 ahora con Abraham. Ok, entonces una vez más, otra vez, pacto entre Dios y Abraham y su descendencia. Ahora, si recordamos, aquí es Génesis 17, pero Génesis 12 es clave porque dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Leamos el otro hermano que lea Génesis 18:18. Yo sé que ustedes lo leyeron en casa, pero es importante para recordarlo. Génesis 18. Otro hermano o hermana que lo lea, a ver. O un joven, a ver. Ajá. Entonces, Abraham se le llama, miren esto tan interesante, a un individuo se le llama que él va a ser una nación grande. Un individuo que va a ser una nación grande. ¿Cómo es posible esto? Porque no es autoritarismo, no es un dictador, sino es más bien el pacto de Dios con toda una generación que luego lo irá traspasando a otra generación. Creo que está claro. Génesis 18:19, otro joven, a ver, en voz fuerte que lea, ayúdenos. ¿Quién? Joan, de pronto, a ver, levanta tu voz para leer Génesis 18:19, por favor. ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Estás bien de voz? ¿Puedes? Listo. Muy bien. Entonces, aquí hay un clic que ya empieza con Abraham que me parece sumamente importante. ¿Cuál es el clic? Ya tenemos claro el pacto de Dios, no solo con personas, sino con familias que trasciende a generaciones. ¿Está eso claro para todos? Bien. Ahora, miren que este texto en qué sentido hace un clic que empieza a decirnos el cómo. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cierto? Entonces, dice aquí, ellos tienen que guardar el camino haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. Es la forma como se guarda el camino. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el camino es una forma o una metáfora para hablar de la vida de fe. Guardar el camino, no desviarse del camino. ¿Recuerdan, por ejemplo,
la instrucción a Josué, no te saldrás, al guardar la ley, no te saldrás ni a derecha ni a izquierda, te mantendrás en el camino. El famoso proverbio que todos conocemos, instruye al niño en su camino. Algunos debaten que no está hablando propiamente del camino de Dios, digamos es un proverbio que dice sobre la instrucción, pero digamos que apliquémoslo a la fe. Si uno instruye al niño en el camino de la fe, pues lo más seguro es que no se desvíe, no se aparte. Entonces, en Génesis 19 ya nos dice algo que nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, Dios nos está diciendo que guardemos el camino y que hagamos justicia y juicio, y entonces las preguntas para nuestra época y nuestra generación es, ¿cómo vamos a lograr hacer eso? Y es lo que quiero que respondamos hoy de forma muy práctica. Ahora, el siguiente pacto ya no es con un hombre o una familia, el siguiente pacto es ¿con quién? Con una nación, con el pueblo de Dios. Ahora, miren esto tan interesante. En las tablas de la ley se sabe que las tablas de la ley tienen dos énfasis muy fuertes. ¿Quién los recuerda? ¿Cuáles son los dos grandes énfasis de la ley? Muy bien, gracias. Número 1, relación con Dios. Número 2, relación con el prójimo. Ahora, ¿cuál es el mandamiento que hace el anclaje de la relación con el prójimo? O sea, ¿dónde empieza el establecimiento para entender bíblicamente las correctas relaciones con el prójimo? En la familia. Y eso quedó en el decálogo. Entonces el mandamiento es estrictamente claro: honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde empieza nuestro correcto aprendizaje de nuestras relaciones armónicas con el resto de personas, con el mundo mismo, si no es en la misma familia, en el seno de la familia, ¿cierto? Entonces es lo que nuestros hijos empiezan a hacer, y creo que es lo que el autor trata de explicarnos. Y luego nos va a hablar sobre el gran mandamiento. Otro hermano que lea Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7, porque yo quiero irme rápidamente hacia el cómo. El fundamento ya está claro, creo que ya lo hemos trabajado. Recientemente un hermano me preguntaba cómo es eso de la teología de la familia. Esto que estamos haciendo es teología de la familia, o sea, ¿qué dice Dios acerca de la familia? 5 al 7, gracias. Muy bien, muy bien. Aquí vamos a empezar a hablar del cómo. Vamos a hablar del método. Me gustaría que ancláramos hoy el método. Deuteronomio nos plantea un cómo. ¿Cuál es el cómo, hermanos? Digamos, ¿cuál es el método de Dios para que una generación reciba la instrucción, según este texto? Dani, repitiendo. ¿Estamos de acuerdo todos? Bien, una metodología de Dios es repetir. Ahora, aquí tenemos varios docentes y yo sé que se ha hecho una evaluación a que hay un problema cuando en la docencia o en la enseñanza solo trabajamos en que mecánicamente se repita algo. Hay un problema ahí, ¿cierto? ¿Cuál sería? Ayúdenme los que son docentes. ¿Por qué hay un problema solo en una repetición, digamos, mecánica? ¿No hay qué? No hay raciocinio. Ok. Muy bien, entonces no hay reflexión. Entonces, repetir no solo es transmitir una información que yo como un robot pueda memorizar. Orlando. Ok, una memoria que nos pasa mucho con los... ¿Y en el colegio? Con los exámenes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Un día antes tratamos de memorizar el concepto, nos sacamos 10 en la evaluación, pero si a los 8 días nos preguntan los conceptos de ese examen, ¿qué pasa? Entonces la metodología no solo es repetir, y a mí me parece maravilloso como el texto bíblico tiene unas aplicaciones, hablarás de ellas, o sea, repetir hablando.
Eso es importante. Repetir hablando, voy a tomar lo que acaba de decir Daniel, y es repetir reflexionando sobre lo que estamos repitiendo. Entonces, repetir no es el acto de memorizar, sino repetir, según la Biblia, es el acto de inculcar verdades en el corazón de nuestros hijos. Y para inculcar esas verdades tenemos que hacer como con una obra de arte, tallar y tallar y tallar hasta que logramos encontrar el arte que nosotros queremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? A través de los medios que Dios ha dispuesto, empezar a trabajar en un acto constante de repetición, pero no mecánica, sino una repetición que genere disciplinas, hábitos y convicciones en sus corazones. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Voy a compartirles algo que dice el hermano David Tripp, que me pareció muy importante. Miren esto. Paul David Tripp, de hecho, si quieren una recomendación, hay un libro de David Tripp que se llama, aquí tenemos a nuestros hermanos asesores, esta iglesia es una bendición porque tiene de todo, mire, asesores de CLC. Pero hay un libro que se llama Cómo instruir el corazón de nuestros hijos o de tu hijo, de David Tripp. Es un libro que recomiendo. Mire lo que él dice en este libro. La instrucción que los padres hacemos a la siguiente generación debe ser intencional. Dios nos enseña no solo a repetir mecánicamente, sino a decirle a nuestros hijos, miren esto, qué creer, cómo creerlo y cómo vivir lo que creen. Ese es el desafío. Entonces ahí está el acto de repetir. Número 1, les vamos a decir el contenido de fe. Eso es qué creer. Número 2, ¿por qué lo creen? ¿O cómo lo creen? Tienen que pensarlo, tienen que reflexionarlo. Y número 3, tienen que aplicarlo. Y nosotros les enseñamos a nuestros hijos cómo aplicarlo. Ahora miren el verbo que dice acá, andando por el camino. Ese andando es un verbo constante, un verbo activo, ¿cierto? Es una acción que estamos haciendo. Andando por el camino incluye ¿qué? Es muy amplio. Andando por el camino es cuando estás sentado a la cena con tus hijos. Andando por el camino es cuando te acompañan a una diligencia. Andando por el camino es cuando los llevas al colegio. Andando por el camino es cuando visitamos un enfermo, celebramos un cumpleaños, vamos a un funeral, vamos a la iglesia, a la comunidad de fe. Andando por el camino es todo. Mientras andamos por el camino, vamos fortaleciendo la vida de fe de nuestros hijos. ¿Qué creen? ¿Cómo lo creen? ¿O cómo lo reflexionan? ¿Y cómo lo aplican? Estamos ahí y el texto dice que la Biblia claramente nos da esto. Andando por el camino son momentos de transición. Número 2, cuando te levantes. Número 3, cuando te acuestes. Eso abarca realmente el todo de la vida. Porque permítanme alegorizar un poco cuando te levantes, porque estrictamente creo que es al abrir los ojos. Es una muy buena costumbre acompañar a nuestros hijos a hacer una oración, un devocional, enseñarles a leer la Biblia. Cuando te acuestes también es un buen momento, finalizando el día. Pero cuando te levantes también habla de temprana edad, de cuando empiezan su vida, es el momento de enseñarles la fe. Hoy el pensamiento mundano está metiendo un veneno grandísimo y nos está diciendo lo siguiente: no obligues a los niños a que crean algo, no los adoctrines y déjalos que cuando ellos tengan 12 o 15, ellos decidan en qué creer. Mentiras. Mentiras del diablo puerco y zarrapastroso. ¿Por qué? Ellos sí están adoctrinando a nuestra nueva generación desde temprana edad. Y con adoctrinamientos muy puercos, muy cochinos acerca de su identidad, de su sexualidad. El mundo está bombardeando esto todo el tiempo. ¿Bien? Ahora, niños, alístense, porque voy a hablar de unos problemas, que es donde yo quería aterrizar, y yo quería que ustedes estén acá en esta clase y que todos me presten mucha atención, porque hay unos problemas que están afectando el hecho de que sea más difícil
la transmisión de la enseñanza bíblica con nuestros hijos. Y lo que yo quiero abordar es dos aspectos ahora en este cómo. Uno, el reconocimiento del problema que estamos teniendo y número dos, cómo vamos a afrontar estos problemas. Ahora, a mí me gustaría que ustedes me ayuden acá, porque esto no es cátedra que Sebastián Moreno pues puso en un currículum y los va a instruir a ustedes. Es más bien una observación que yo tengo desde mi propia vida y desde mi propia familia. ¿Qué problemas estamos teniendo con nuestros hijos? Básicamente hay dos problemas que yo puedo ver, pero si hay más, ayúdenme todos. También aplica para profes, para nuestras tareas en los colegios y en todo lo que hacemos. Primer problema, esta nueva generación está teniendo problemas con los parámetros o los límites. O sea, ellos no quieren respetar límites y los papás no estamos poniendo límites. Ese es un problema que yo estoy viendo. ¿Bien? Ya saben, si ustedes ven algo más, me ayudan. Número dos, me parece que está atacando fuertemente nuestra generación. Hay exceso de entretenimiento. Y estos dos factores se están juntando y están creando caos. Bien, número uno, ¿exceso de qué? No hay límites. Y número dos, exceso de entretenimiento. ¿Lo aterrizamos un poquito más? ¿Sí? ¿Quieren empezar a abrir sus hojitas y hacer un examen? Listo. No, de verdad. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo como familia durante la semana estamos pasando frente al televisor? Vamos a aterrizar estas. ¿Listo? Si usted no mira televisión, pues ya respondió, fácil. Niños, ¿cuánto tiempo están pasando frente a la televisión? No, yo no miro televisión. ¿Cuánto tiempo están pasando frente a su tablet? No, yo no tengo tablet. ¿Cuánto tiempo están pasando frente al celular? No, yo no tengo celular. ¿Cuánto tiempo están pasando en el celular de sus papás? A ver, escriban ahí el examen, chicorrios. A ver, si son capaces, ayúdenme. ¿Cuántas series de televisión me he visto? ¿Cuántas películas me he visto? ¿Sí? Los chicos están ayudándonos a evaluar, ¿cierto? Si nuestros hijos están teniendo exceso de entretenimiento, hay una frase que ellos van a decirnos recurrentemente, y es la siguiente: papá, mamá, cuando no tienen TV prendida, no tienen tablet o no tienen televisor, ¿cuál es la frase predilecta de nuestros hijos? Oh, gracias. Yo luché para decir esto y Señor, ¿será que yo soy solo el que me escucho esto de mis hijos? El exceso de entretenimiento está generando una sensación de aburrimiento en nuestros hijos. Y mire, ellos están perdiendo cosas maravillosas. Número uno, capacidad de relacionarse con otros seres humanos. Lo están perdiendo. Al punto que hagamos la evaluación. Cuando usted y yo les entregamos los celulares a nuestros hijos, voltéelos a mirar y verá que ellos no están jugando ni están hablando. ¿Qué están haciendo todos? Bueno, los adultos también, pero yo quiero hablar de los niños. Ellos están todos, ¿qué están haciendo? Pierden capacidad de motora, capacidad de desarrollar sus habilidades motoras. Los niños de hoy tienen exceso de sedentarismo. No quieren jugar, corriendo, saltando, jugando a la pelota. Y quiere que les diga una cosa, no se vayan a ofender con esto, hermanos, porque yo lo digo desde mi familia. Y cuando vamos con ellos a un parque son torpes. ¿Por qué? Porque no lo han desarrollado. Pero póngales un celular al frente, desde bebés ya están haciendo. ¿Y quién les enseñó? ¿Sí?
¿Me estoy metiendo al rancho? Pero como yo soy el pastor, voy a meter a... Sí, porque si fuera otro hermano, ay, ese hermano tan abusivo, no, pero es el pastor. Errores, hermanos, errores, por favor, tomen nota de esto. Un grave error, ponerles tablet, televisor, internet, lo que sea, mientras comemos. Grosso error. Grosso error. De hecho, los expertos en nutrición dicen que si se come si se ve televisión o internet mientras se come, no hay alimentación. El cerebro está trabajando con otro enfoque. ¿Me están escuchando, chicos? Otra frase predilecta de nuestros chicos vean esto, porque yo quiero exhortar hoy a los pequeños con mucho amor que ellos me escuchen. Vienen a la casa de Dios y vamos a cantar y yo los veo con unas caras largas y aburridas. Están, digamos, no disfrutan, no gozan, no se aprenden la canción. Pero termina el servicio y ¿cómo estamos todos los papás? Oiga, cállese, chito, no grite, no riga, no bájele volumen, no suba, pasan por... Los míos también. Bueno, menos Gabriela ya es primogénita, responsable, ya chupó la correa que tenía que chupar. Gaby antes es regañona con ellos, ya parece una mamá, y entonces ellos se fastidian a veces porque ella los frena. Entonces a mí me preocupa que es como un clic que hay en el cerebro de nuestros hijos. Adoración, voy a usar la palabra de los chicos, y me refiero a adoración no como estilo de vida, sino adoración cúltica, ¿sí? Adoración, qué mamera. Adoración, qué jartera. Qué pereza. Yo a veces veo a los chicos en las prédicas así. Me provoca, a los grandes también. Me provoca tener unos papelitos aquí enrollados y si están con la boca abierta hagan así como que se tragaron un mosco. Pero es increíble que termina la adoración pública y hay como un clic. Otra, yo lo digo por mis hijos, yo no sé cómo es con los suyos. Ven una película de hora y media y apenas termina, me dicen, ¿podemos ver otra? Y se podrían ver otra de otra hora y media. Hijos, vamos a orar y leer la Biblia. Vamos a leer el libro. Gaby insiste mucho en que ella nos ayuda mucho, papi, hay que leer el libro para el domingo. Hay bostezo, les da piquiña, les duele el estómago, se retuercen, van al baño. ¿Saben por qué, hermanos? Bueno, hay un pecado natural que se llama el pecado original. Pero nosotros no estamos poniendo límites y les estamos dando exceso de entretenimiento. Y yo creo que hay que poner límites. ¿Qué tal si ponemos límites durante la semana a la hora que estamos pasando frente al entretenimiento? Eso ayudaría. Por eso andando por el camino quiere decir eso. En nuestra era. Claro, de pronto usted podría decir, ay, pero Moisés no escribió que prohibido ver tablet. Pues no, porque no existían las tablets. ¿Sí? Pero es la implicación que tiene para nuestra generación. Andando por el camino es, ponga límites, papá. Andando por el camino es, disminuya el entretenimiento. Ahora, no solo controla el tiempo de lo que ven. Número 2, revisa qué están viendo. Y si es necesario, siéntate con ellos a ver la película. Y si no es mejor, que no la vean. Ahora, yo no quiero entrar con esto en un fanatismo ni en satanizar, que no vean. Pero yo pienso que sí tenemos que tener diálogos. Hijos, ¿por qué crees que esta película está transmitiendo esto? ¿Por qué creen que esta película dice esto? Ahora, hoy hay películas que abiertamente promueven el movimiento LGTBI, ideología de género, pero abiertamente. O sea, ya no. Yo me acuerdo que en mi época era curioso, porque para descubrir un mensaje subliminal había que poner el cassette al revés.
Y dices, y uno decía, uy, ahí está el diablo, el mensaje está ahí. Las canciones de Shakira son diabólicas. Después descubrí que eso pasaba con todos los cassettes y que todos los cristianos también tenían mensajes subliminales. Pero hoy no necesitamos mensajes subliminales. Hoy no necesitamos mensajes escondidos. Los mensajes son y atractivos para nuestros hijos, a 1000 colores, con las mejores melodías, y ellos quedan atrapados. Revisa qué están leyendo tus hijos. ¿Sabe? Me sorprende que esta nueva generación se está volcando hacia la lectura, pero hay que ver qué están leyendo. Voy a concluirlo de la siguiente manera: tú eres lo que lees. La mente, la memoria es como una gran biblioteca desocupada, y a medida que tú lees es como estás poniendo un libro en ese banco de memorias. Otra vez, yo no estoy diciendo que no lean esto o aquello, más bien desarrollen discernimiento sobre lo que leen y vean qué les está aportando, qué les está aportando a nuestros hijos y a nuestras propias vidas. Número 3, ¿qué están escuchando? Hermanos, yo otra vez voy a hacer exhortación. Yo sé que el creyente tiene libertad de conciencia y puede escuchar y discernir lo que escucha. Pero ¿saben? A mí me preocupa, y yo quiero tener unos ejercicios prácticos con esto, que nuestra generación no sabe las canciones, los himnos o los cánticos que estamos cantando. No se los saben. Claro, a sí mismo no les interesa cantarlos. Entonces, hay un exceso de entretenimiento. Están sus mentecitas llenas de 1000 cosas. Además, están expuestos a canciones llenas de estética, por un lado musical, pero por otro lado muy grotescas en su contenido. Y hermanos, préstenme atención en esto, por favor. A mí me preocupa que en nuestros tiempos de adoración no haya un cántico genuino. Nuestros hijos no pueden cantar, no quieren cantar, no lo saben, no sé por qué, pero sí repiten lo que el mundo les pone. Y papá, si tú mismo prendes tu equipo, tu celular, tu rocola y les pones para que escojan merengue, salsa, vallenato, cosas que no hablan del Señor ni que instruyen la vida, estás cometiendo un grave error. Y yo creo que es la razón por la que muchos, cuando les pones un merengue, hasta se lo bailan. Pero cuando vamos a cantar adoración en la iglesia, no hay. No hay expresión, no hay contenido. Estas cosas, ¿qué tendrás que hacerlas? Repetirlas. Ustedes quieren saber cuál es una de las mayores funciones de la música en el mundo. ¿Cómo? La música es sumamente didáctica. Voy a decirte por qué. Tú puedes dar un sermón y nadie más acordarse de él, ni siquiera el pastor. Se dice, uy, yo que prediqué hace un mes. Si no miro mis notas, no me acuerdo. Pero si vas a grabarte la canción que has estado cantando los últimos 4 domingos. La música puede posicionar en la mente grandes verdades o grandes mentiras. Y hay un ejercicio que hicieron unos sociólogos en España con jóvenes adolescentes. Tomaron letras de canciones y se las pasaron a las chicas para que las leyeran, sin música. Y ellos leyeron, y ahí decía, yo sé que esto es escueto, pero ahí decía cosas como, abúsala de ella, pasa la noche con ella, quítale la ropa, trátala, no sé qué, o sea, cosas muy demasiado grotescas que creo que no vale la pena repetir, solo que quería ilustrar. Degradan a la mujer, degradan al varón, degradan el matrimonio. Pero sabes, si le ponen 3 melodías y un poquito de reggaetón, de batería, de lo que sea, funcionan y suenan maravilloso. Y es lo que los niños bailan. Y a mí me parece sorprendente porque las jovencitas miraban y leían y decían, uy, esto es horrible, lo escribió un violador. No, eso lo escribió el conejo malo. Si eso lo escribió lo que tú bailas los sábados por la noche, y sería triste lo que tus hijos pudieran estar escuchando entre semana. Eso, hermanos, yo los quiero exhortar a eso.
Porque, claro, yo no soy quien para decirte qué escuchar y qué no escuchar, pero yo te pido que reflexiones a la luz de la Escritura qué estás poniendo en la mesa intelectual de tus hijos, qué estás poniendo en el pensamiento de tus hijos. Entonces, miren esto, reflexión, ¿qué vemos, qué leemos, qué escuchamos? ¿Será que hay trabajo por hacer? ¿Sí? ¿Será que tenemos que poner límites? ¿Será que tenemos que cambiar el clic? Otro consejo, cuidado si sus hijos están pasando demasiado tiempo solos. Y además si pasan solos, metidos en las redes. Todavía sería más grave, hermanos. Voy a seguir sumando. A veces cometemos el error de comprarles aparatos a nuestros hijos cuando ellos no están en la edad de administrarlos. ¿Saben a qué me refiero? Me parece peligroso que cuando nuestros hijos no tienen todavía la madurez, pongamos un celular en sus manos, pongamos redes en sus manos, pongamos un televisor en sus cuartos. Hermanos, o sea, creo que hacemos cosas que nosotros mismos después vamos a estar llorando y lamentando. ¿Sí? Un aporte, yo estoy viendo que vuestros espíritus han decaído. Vuestros semblantes están. ¿Estamos haciendo exámenes, tanto papás como hijos? ¿Sí? Exámenes que nos lleven a la corrección. Otro tema, revisa quiénes son las amistades de tus hijos, con quién se relacionan, con quién hablan. Ahora, yo no te estoy diciendo prohíbe, te estoy diciendo revisa, ayuda, apoya, administra, supervisa. ¿Está bien la palabra? ¿Estamos de acuerdo? Supervisa con quién hablan tus hijos. Ahora, yo no sé si ustedes lo quieren aplicar, pero esto también aplica para los grandes. Demasiado entretenimiento, demasiado tiempo solos, con quién se están relacionando. O sea, esto aplica absolutamente para todos nosotros. Solo que hoy estoy haciendo un énfasis en nuestros pequeños. Por eso quería que ellos, la clase bíblica de hoy no es que se suspenda, sino que se aplaza para el próximo domingo, pero yo quería que ellos estén hoy con nosotros. Ahora, creo que tengo tiempo para hablar de, ya denunciamos lo malo, ahora vamos a poner el otro clic. ¿Cómo podemos suplir o llevar sugerencias que ayuden a nuestros hijos para que las cosas funcionen mejor? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya denunciamos lo malo, ya pusimos el dedo en la llaga. Ustedes, por favor, hermanos, hagan su examen, revisen, hablen con sus hijos, vean cómo están manejando estas cosas. Todos, revisemos, aquí está mi esposa, están mis hijos. Lo que yo les estoy diciendo, yo no lo estoy llevando todo a cabalidad, a perfección, estoy haciendo reflexiones sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia familia. Bien, para que todos, por gracia del Señor, podamos corregirnos. Bien, ahora, vamos a ver cómo podemos... Espérenme que estoy leyendo aquí unas notas importantes que de pronto no debo dejar pasar. Bueno, creo que tengo acá algo que me parece importante. No sé si lo han visto de esta manera, pero los juegos de internet están diseñados para crear dependencia. Entonces están ahí todo el tiempo, nos están pidiendo que estemos. De hecho, ¿sabe qué generan? Los chicos de hoy andan muy frustrados porque, digamos, no importa que les vaya mal en el colegio y eso, ahí los frustra, pero es como una droga que los está estimulando, es porque los jueguitos les hacen creer que están siendo victoriosos, que están siendo importantes, ¿me hago entender? Y les crea una dependencia. Entonces hay que tener cuidado con esto, revisar esto. Ahora, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a mejorar? Yo tengo unos consejos y unas posibles sugerencias, pero yo quiero que ustedes me ayuden. Número 1, entonces, establezca límites. Si el problema que tenemos es de que no estamos poniendo límites, ¿qué tenemos que hacer? Establecer límites. Ahora, el problema en establecer límites es que no se nos vuelva algo solamente conductual. Entonces no estamos trabajando solo en un régimen militar, ¿no? Como levántate a tal hora, acuéstate a tal hora, no puedes ver televisión, pero el día que ellos salgan de casa van a hacer todo lo que nosotros
les prohibimos. Entonces, esa no es la idea. Porque ellos están luchando no solo con las conductas externas, sino están luchando con su propio corazón. También tendríamos que preguntarle a nuestros hijos, ¿por qué adorar al Señor te aburre tanto? ¿Y por qué pasar tanto tiempo frente al televisor o a los juegos te estimula tanto? Es una pregunta que tenemos que hacerle a nuestros hijos. Y la respuesta creo que es muy clara. Es porque nuestro corazón es un motor de tendencia hacia el mal siempre. Y solo el Evangelio puede transformarlo. Entonces, tengamos cuidado cuando hablamos de establecer límites, no sea que nos volvamos legalistas sin Evangelio. Y nos importe que nuestros hijos sean así correctos y que canten los himnos así todos como, oh, gloria y marcesil, pero no están viviendo ni están entendiendo lo que están cantando. Bien, ese no es el punto. Pero número 1, establezca entonces límites. 2, delegue responsabilidades a sus hijos en casa. Desde temprana edad. Delegueles responsabilidades, ¿cómo? ¿Cómo cuáles? Ayúdenme, hermanos, porque yo casi no sé de eso. ¿Qué responsabilidades podemos delegar a nuestros hijos? Tender la cama, es un buen hábito. ¿Qué más? Lavar la loza, aprender a lavar la loza, barrer. ¿Qué más? Arreglar sus propios cuartos, lavar su ropa interior. ¿Qué más? Niños, ¿qué responsabilidades tienen en casa? Los escucho. Lavar la moto. Ese es un papá un poco exagerado, pero está bien, lavar la moto. No, bien, a mí que me ayuden a lavar el carro. La lavada ya está en 20,000 pesos. Y los que más empuercan el carro son ellos. Que ayuden. Pero no, que no vayan a ser como un niño, no voy a decir si niño o niña para mantener en secreto su identidad. Ni la edad, ni de qué casa, no voy a decir nada. Pero yo dije esta semana como, ve, ¿por qué no puedes ayudar en esto? Y me dijo, ay, porque soy Esperancita. Esperancita sería así como, lo que yo entendí es que entonces yo soy como la empleada de servicio. Con todo respeto de las hermanas que se puedan llamar Esperanza, ¿no? Pero hay que delegar tareas a nuestros hijos. Permítanme tener una aplicación maravillosa con nuestras madres, nuestras esposas. Trabajan, laboran, no sé, están en una empresa o ayudan en un emprendimiento y luego tienen que llegar y cocinar. Usted sabe, esa mamá no va a llegar a los 70, probablemente, altamente desgastada, porque los hijos se acostumbraron en esa área, puede que en otras áreas sean productivos, pero en esa área se volvieron holgazanes. Y quiero recordar una expresión de Rodri que el otro día enseñó, no me acuerdo si en la escuela o en la prédica, pero decía, las mamás se andan quejando, pero andan recogiéndole los calzoncillos a los chinos donde los dejan botados. Y las medias, y detrás alegando, pero les andan recogiendo. Y dice, ay, en esta casa nadie me pone cuidado, pero le lleva la comida al cuarto cuando el chino está mirando televisión. Y luego va y le recoge el cochinero que dejó en ese cuarto, que parece un Babel, parece Babilonia de Apocalipsis. Esos cuartos de esos chinos que son como una película de terror. Uno piensa que si abre el cuarto como que se lo lleva y se lo arrastra por allá. Y aparecen cosas perdidas debajo del colchón, debajo de la cama. Literalmente la mamá tiene que entrar al cuarto con tapabocas y un ambientador, porque son terribles, sobre todo los de los adolescentes, pueden llegar a ser cuartos muy terribles. Y después, ¿por qué será que mi hijo no me hace caso? ¿Por qué será? Hermano, establezca límites, ponga responsabilidades. Esto un poco en el tema conductual. En el tema relacional, pase tiempo significativo con sus hijos. Juegue con ellos.
llévelos al parque, pase tiempo con ellos. Yo sé que para nosotros a veces los varones es un poco más complicado, para las mamitas que también tienen jornadas laborales largas es más complicado, pero creo que ese es el desafío de ser padres. Tenemos que exigirnos y tenemos que sacar espacios para caminar con ellos. Número 3, vamos, tenga conversaciones significativas con sus hijos. Hable con ellos. Hábleles, mire, el mejor lugar para que aprendan a administrar su dinero es hablando con ellos de economía. De hecho, porque los hijos parece que creen que nosotros somos como cajeros automáticos. O sea, que ellos tienen que pedir, poner una clave y nosotros escupimos, fuera chévere. Si fuera chévere que somos como Aladino, ¿no? Que ellos piden deseos, nos frotan la panza y nosotros les cumplimos sus deseos. Pero así no funciona. Y cometemos el error que todo lo que piden, ¿qué estamos haciendo siempre? Es un problema cuando... mire, hermanos, voy a decirles de la forma más sencilla, porque usted podrá decir, ay no, pero tan exagerado, Sebas. Si cada vez que usted sale a la calle a hacer un mandado, le compra lo que su hijo le pide, usted tiene un problema. Usted tiene un problema, porque su hijo también tiene que aprender que no es así, que hay momentos que no se puede, que hay momentos que no hay plata en el bolsillo y que la plata no cae de los árboles. Bueno, del cielo sí en el sentido que Dios nos provee. Por eso no dije del cielo, pero usted pecó, hermana. No fui yo el que pequé. La plata sí cae del cielo en el sentido que Dios la... bueno, es una metáfora, Dios la provee. Pero nuestros hijos tienen que aprender sobre administración con nosotros. Voy a decirles algo que me ha parecido importante, sobre todo con los adolescentes. Cuando haya alguien en el entorno nuestro que muere, en vez de dejarlo en casa, llévelo y que lo acompañe al funeral y háblele sobre la muerte. Y háblele sobre la vida eterna. Y háblele sobre que somos temporales y que un día ya no vamos a estar con ellos. Háblele, cuando hay alguien enfermo, llévelo y visítelo y ore y llévelo, porque cualquiera de nosotros un día podría estar con cáncer, con úlcera, podría morir. Nos vamos a enfermar, o quizás de ancianos, pero vamos a morir. Y ellos tienen que enfrentarse a esas realidades. Y qué mejor que lo hagan bajo la instrucción de un padre y una madre que tiene el temor de Dios. ¿Bien? Escoja días para llevar a sus hijos con usted a hacer sus diligencias y que ellos sepan, porque a veces están en casa también como demandando, pareciera que papá y mamá salen a jugar. Entonces cuando llegamos a casa ellos están como expectantes también de, mi papá no ha hecho nada, no, ellos deben saber nuestras jornadas. De hecho, sugiero una tarea que me parece sumamente importante y se la quiero dejar a ustedes. Y hagan el ejercicio y me cuentan qué pasa. Papá, mamá, como sea, en su jornada, traten de hacer una corta grabación de su rutina en el trabajo, digamos de 20 minutos o menos, no sé, 10 minutos. Compártalo con sus hijos y dialoguen sobre las tareas que ustedes hacen. Hay hijos que no tienen ni idea qué hacen sus papás. No tienen ni idea, no saben. No, mi papá sale y llega por la noche y llega con plata. Mire, yo estuve en una comunidad recientemente que es difícil y el pastor me dice, hable con los niños. Y yo le pregunté a uno de los niños así como de 8 años, ¿qué haces tal? ¿Estudias? No, no me interesa, no importa, yo voy a trabajar como mi papá. Yo, uy. Dice, mi papá todos los días sale a trabajar y yo voy a ser como mi papá. Luego le pregunto al pastor, ¿y qué hace el papá? Dice, es uno de los ladrones más conocidos del barrio. Y le enseñó a su hijo que trabajar es robar. Y voy a decirle una cosa que me parece desafiante. Nosotros decimos, un grave error que hemos cometido, no, mis hijos no pueden pasar lo que yo pasé cuando niño. Ojalá ellos pasaran un poquito de lo que uno pasó, más bien, para que aprendan. Y les obviamos y les esquivamos. Y voy a decirle una cosa que hacen estos señores de este barrio. De hecho, hay una grabación de Séptimo Día donde hizo todo un seguimiento que estos señores se llevan a sus niños desde 7 años al centro de la ciudad, en Plaza España, y les enseñan a los niños a robar desde los 7 años. Entonces yo digo, oiga, la ideología de género adoctrina, los ladrones adoctrinan, los narcotraficantes adoctrinan, y los que tenemos la responsabilidad de adoctrinar con la fe, no, déjenlos que ellos van a tomar su decisión cuando sean grandes.
Bueno, sigue creyendo así y no va a haber una generación que traspase la antorcha del Evangelio a la otra generación. Me quedan 5 minutos y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Fomente bases en sus hijos de la adoración, del culto público y de la vida de fe. Entonces, durante la semana creo que podríamos hacer lo siguiente, hermanos. Aprendamos las canciones, los himnos que cantamos en la iglesia para que el domingo juntos podamos levantar nuestra voz en adoración. Expliquémosles qué significan estas canciones. Expliquémosles qué atributos de Dios hay en estas canciones. Expliquémosles la redención en Cristo, expliquémosles si habla del pecado, si habla de la bondad de Dios, expliquémosles, hablemos con ellos. No solo es el ejercicio de que canten y repitan como loritos, reflexionemos sobre lo que cantamos. Dice la Escritura que debemos cantar ¿con qué? Con el entendimiento. ¿Bien? Lo mencioné en la predicación hace 8 días, quiero reforzarlo hoy. La vida de la iglesia puede articularse muy bien cuando nuestras familias participan en el culto de oración. Porque nuestros hijos se van a dar cuenta que hay necesidades sentidas en nuestras familias, por las cuales debemos orar. Y además, ellos van a experimentar la bondad de Dios cuando esas oraciones sean. ¿Ustedes no les parece maravilloso que nuestros hijos que participen de la oración después digan, o hablemos con ellos, mira, Dios contestó la oración de esta hermana, de este hermano, Dios sanó a este hermano, Dios bendijo a esta hermana, Dios nos bendijo como iglesia? ¿Qué crees que están aprendiendo ellos en ese andando por el camino cuando te levantes y cuando te acuestes? Esto va a fortalecer su vida de fe. Y hay papás que me han preguntado, Sebas, pero es difícil, son pequeños. Hermanos, no importa, acostúmbralos, ellos van a ir aprendiendo. Tú les vas a ir hablando, este es un tiempo importante, vamos a orar. Hijo, tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a estar quieto. Mientras tanto, los demás hermanos que somos adultos vamos a tener paciencia, ¿no? Porque me preocupa también cuando los otros adultos estamos así como, no quiero escuchar que ningún niño llore en la congregación. Y solo me acuerdo del Señor Jesús cuando dijo, déjenlos venir. Había 2 diáconos esa vez, ¿cuáles eran? Andrés y Juan, creo. Así todos preocupados, ¿no? Como, ay, niños desordenados. Y el Señor les dice, déjenlos ¿qué? Y los sentó en su regazo. Y dijo, el que sea como un niño, de él es el reino de los cielos. Déjenlos que vengan, porque ellos es el reino de los cielos. Permítanme hablar de una ilustración. Mi papá enfatizaba mucho sobre la importancia de los niños en el culto público y en los espacios de aprendizaje de la iglesia. Todo el tiempo enfatizaba. Y yo recuerdo que él llegaba a los discipulados, claro, quizás pecó ahí porque llegaba con un bombombún y pues eso le da caries a los niños, pero digamos que su intención era que los niños se sintieran importantes en la reunión y con un dulce los enganchaba y se quedaban. Y había hermanos que se molestaban, no, pastor, saquemos a los niños para que no molesten, para que los grandes podamos comprender las verdades del Evangelio, mientras los niños se pierden, mientras la nueva generación se pierde. Y una vez recuerdo que nos dio una enseñanza, miren lo que hizo una mañana. Nos llamó como, no sé, Claudia estaba, éramos como 10 jóvenes, nos llevó al río de Biotá que hay 6 de la mañana, además es 5:30, ¿no? Estábamos así todos como, mi papá es un legalista religioso, nos llevó a trotar, cuando yo trotaba, nos llevó a trotar, luego llegamos al río y nos dio un devocional, y el río... Y él estaba hablando y dijo, ¿les molesta? Un poco, hable un poco más duro, pastor. Y él subió la voz, dijo, bueno, tal, y ni siquiera me acuerdo cuál fue el devocional. No me acuerdo, pero me acuerdo la enseñanza. Enseñar en la iglesia a niños es como enseñar a la orilla de un río. Ellos van a hacer un poco de bulla. Pero mientras les enseñamos con amor, ellos van a aprender a escucharnos. Mientras tanto, tú solamente alza la voz un poco. Y las verdades del Evangelio irán quedando consignadas en sus corazones.
Y el día de mañana no tendremos niños, tendremos una familia que ama a Dios, que sirven a Dios. Y nos traerán abuelitos cuando ya las rodillas no nos funcionen. Proyéctese unos 30, 40 años más adelante. ¿Cierto? De pronto ya ni escucharemos, pero que nos traigan. ¿Cierto? Y ellos estarán sirviendo al Señor, si Cristo no ha venido. Última. Prepare el corazón de sus hijos para escuchar la palabra. Gestióneles una libreta para que tomen notas y aprendan a tomar notas desde temprana edad. A los más pequeños no importa que tengas que usar la pedagogía de decirle, por lo menos haz el dibujo del pastor. Yo sé que van a hacer una bola con pelos, no importa, estoy dispuesto a eso. Pregúntale a tus hijos, escúchenme esto, por favor, si quieren, inmediatamente en el almuerzo del domingo, pregúntale a tus hijos qué aprendieron del sermón y cómo lo podemos aplicar. Dialoga con tus hijos sobre el sermón. Durante la semana, escoge un versículo que fue importante en el sermón para reafirmar esa verdad con tus hijos. A veces estamos preocupados, ¿qué les enseñamos? ¿Qué les decimos? Usemos las herramientas que tenemos. Hablemos del salmo que estudiamos el martes. Hablemos de la clase bíblica. Hablemos del sermón. Tenemos elementos de comunidad de fe que nos van a permitir anclar, hablar con nuestros hijos. Enséñale a tus hijos, hermano, otro consejo. Enséñale a tus hijos a orar por el sermón del domingo y el predicador. Señor, bendice al que va a predicar el domingo. Usa tu palabra para hablarnos. Que tus predicadores sean fieles, que nos instruyan. Enséñale a tus hijos. Voy a darte otro tip que aprendí hermosísimo y me gustaría que lo pongamos en práctica. Si un hermano faltó entre nosotros, dile a tus hijos, esta semana podríamos orar por este hermano que no vimos o que no vino y esta semana lo vamos a llamar. Queremos saber qué pasó con él. Quizás está desanimado, quizás está enfermo, quizás está con exceso laboral. No lo vamos a juzgar, solo queremos orar. Creo que hay maneras de involucrar a nuestros hijos en la vida de la adoración pública y en la vida de la comunidad de fe, sin legalismos, con la gracia de Dios y el Evangelio en nuestras vidas. Amén. Yo quería hablar un poco hoy del cómo es andando por el camino de la fe, de la vida, de la casa, de la iglesia, de todo lo que hacemos. Amén. Bien, ¿algo que decir? ¿Aportes? ¿Críticas? ¿PQRs? ¿No? ¿Todo bien? Santiago. ¿No? ¿No todo bien? ¿Vas a tener una reforma en tu casa? Sí, decilo. Magdiel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Todo bien? Juan Manuel. Valentina. Sí. Más le vale, si alguno hace así va a tener problemas. Bien, ¿estamos bien? Que el Señor nos permita aplicar estas cosas y afirmarlas para el beneficio del cuerpo de Cristo y de nuestras familias. Amén. ¿Les parece si oramos? Estemos en pie y oramos. Voy a pedirle el favor a Sarita que nos dirija en esta oración. Que el Señor afirme esto que aprendimos. Ven, Sarita, oras. A ver, dirígenos en esta oración, por favor. Señor Jesús, gracias por el día de hoy, por permitirnos que tanto grandes como niños estemos aquí prestando atención a tu palabra, Señor. Gracias porque están los pastores, los hermanos que nos exhortan y nos corrigen, pero gracias también porque ellos lo hacen con amor, Señor. Permite que también el culto sea de bendición y que podamos alabarte con nuestros corazones y nuestras fuerzas. Amén y amén. Gracias, amén. Hermanos, 10:30 iniciamos nuestro tiempo de adoración.